Era el otoño de 1294. Sobre las murallas de Tarifa, el alcaide Alonso Pérez de Guzmán miraba hacia el campo enemigo. Al otro lado de la muralla, a la vista de todos los defensores, los hombres del infante don Juan sostenían a un muchacho. El muchacho tenía 9 años. Se llamaba Pedro Alfonso de Guzmán. Era el hijo mayor de Alonso Pérez de Guzmán. La amenaza era simple, cristalina, sin ambigüedad posible. Rinde la ciudad o el niño muere. Lo que ocurrió a continuación ha sido contado, recontado, debatido y reverenciado durante más de 7 siglos. Es uno de los momentos más extremos que registra la historia española. Un instante en el que un hombre se enfrentó a una elección entre el honor y la sangre, entre el deber y el amor, entre lo que era como soldado y lo que era como padre. Guzmán no respondió con palabras, no negoció, no rogó. Se quitó el puñal que llevaba al cinto, su propio cuchillo, el arma personal que todo soldado llevaba consigo como extensión de su propia identidad, y lo lanzó por encima de la muralla hacia el campo enemigo. El mensaje era inequívoco. Antes entrego mi cuchillo para matar a mi propio hijo que rindo esta plaza. Pedro Alfonso de Guzmán fue degollado delante de las murallas de Tarifa. Su padre lo vio morir desde lo alto de la muralla, y Tarifa no se rindió. Ese gesto, un puñal lanzado sobre una muralla, una vida entregada por una ciudad, convirtió a Alonso Pérez de Guzmán en Guzmán el Bueno, el apodo que la historia le daría y que su familia llevaría como escudo durante siglos, y convirtió a Tarifa en el símbolo más puro de lo que la reconquista exigía de quienes la combatían. No solo valentía frente al enemigo, sino una disposición a pagar un precio que ninguna lógica humana normal podría justificar. Pero para entender por qué Guzmán hizo lo que hizo, por qué un padre eligió la muerte de su hijo sobre la rendición de una ciudad de piedra, hay que entender quién era Guzmán antes de ese momento. Hay que entender el mundo en el que vivía, el código que lo definía y la cadena de circunstancias que lo llevó a estar en lo alto de esa muralla en el otoño de 1294, con el puñal en la mano y el hijo al otro lado. Porque Guzmán el Bueno no nació siendo el héroe de Tarifa. Fue creado por una vida de guerra, exilio y ambición que lo preparó, sin que él lo supiera, para ese único momento definitorio. Alonso Pérez de Guzmán nació hacia el año 1256 en León. Su origen era noble pero irregular. Era hijo bastardo de don Pedro de Guzmán, un magnate de la alta nobleza castellana, lo que significaba que tenía la sangre y la educación de la nobleza, pero no los derechos plenos de un heredero legítimo. En la Castilla del siglo XIII, la bastardía no era necesariamente un obstáculo insuperable para un hombre de talento y ambición, pero sí significaba que cualquier cosa que quisiera conseguir tendría que ganársela con el brazo y la espada en lugar de heredarla. La juventud de Guzmán fue la de un caballero en busca de fortuna y reconocimiento. Sirvió en las guerras de Castilla con distinción suficiente para hacerse notar, pero los conflictos internos de la nobleza castellana, las eternas luchas entre los grandes linajes por tierra, títulos y posición, lo pusieron en el bando perdedor en más de una ocasión. En algún momento de la década de 1270, Guzmán tomó la decisión que definiría el curso de su vida. Cruzó el estrecho de Gibraltar y entró al servicio del sultán meriní de Marruecos, Abu Yusuf Yaqub. Era una decisión que hoy parece sorprendente, un caballero cristiano al servicio de un sultán musulmán, pero que en el contexto de la Castilla del siglo XIII era menos escandalosa de lo que parece. Los reinos cristianos e islámicos de la península ibérica llevaban siglos en una relación compleja que combinaba la guerra con la diplomacia, los matrimonios con los tratados, y que producía regularmente situaciones en las que nobles de un bando prestaban servicio temporal en el otro. Lo que Guzmán encontró al cruzar el estrecho no era simplemente un nuevo amo que pagar, era un mundo completamente diferente. La corte meriní de Marruecos
era en el siglo XIII una de las más sofisticadas del Mediterráneo occidental. Culta, rica, militarmente poderosa, con una tradición arquitectónica y filosófica que Castilla no podía igualar. Guzmán pasó años en ese mundo, aprendió el árabe, aprendió la táctica militar norteafricana, se casó con una mujer de alto linaje, María Alfonsa Coronel, de origen noble castellano pero criada en el sur, y construyó una reputación y una fortuna que jamás habría podido conseguir en Castilla. Y entonces el rey de Castilla lo llamó de vuelta, y Guzmán volvió. Porque la lealtad final, para un hombre de su tiempo y su código, era siempre al señor natural. El rey que llamó a Guzmán de vuelta fue Sancho IV, que había subido al trono castellano en 1284 después de una guerra civil contra su propio padre, Alfonso X el Sabio. Sancho IV era un hombre de acción, pragmático y agresivo, que necesitaba hombres de confianza con experiencia militar real para sus ambiciosos planes de expansión hacia el sur. Guzmán regresó a Castilla con la reputación ganada en Marruecos, con el conocimiento del mundo musulmán que pocos castellanos tenían y con una lealtad a Sancho IV que compensaba todas las irregularidades de su origen. El rey lo recompensó generosamente. Tierras en Andalucía, títulos y en 1292 la responsabilidad que lo llevaría a su momento definitorio. Sancho IV acababa de conquistar Tarifa, la ciudad en el extremo sur de la península ibérica, en el punto donde el Mediterráneo y el Atlántico se encuentran, donde la distancia entre Europa y África se reduce a 14 kilómetros. Era una posición estratégica de valor incalculable. Quien controlaba Tarifa controlaba el paso del estrecho de Gibraltar, la arteria principal del comercio y el movimiento militar entre los dos continentes. Mantener Tarifa era vital. Y para mantenerla, Sancho IV la puso en manos de Guzmán. Era un honor extraordinario. Era también una responsabilidad extraordinariamente peligrosa. Tarifa en 1292 era una ciudad pequeña, pero de una importancia estratégica que ningún contemporáneo podía subestimar. Su posición en el punto más meridional de Europa, donde el estrecho de Gibraltar se estrechaba hasta los 14 kilómetros que separan los dos continentes, la convertía en la llave del Mediterráneo occidental. Quien controlaba Tarifa, controlaba el paso entre el Atlántico y el Mare Nostrum, entre África y Europa, entre el mundo cristiano y el mundo islámico norteafricano. Los romanos la habían conocido como Julia Traducta. Los visigodos la habían mantenido como puesto fronterizo, y fue desde Tarifa, o más exactamente desde el cabo cercano que hoy lleva su nombre, desde donde Tariq ibn Ziyad había lanzado la conquista musulmana de Hispania en el 711, el mismo año en que el mundo hispano-romano y visigodo había dejado de existir. La ciudad era, en ese sentido, el símbolo más preciso de todo lo que la Reconquista intentaba deshacer. Porque Tarifa no era simplemente difícil de defender. Era imposible de defender en las condiciones en que se encontró Guzmán cuando llegó a sus muros. La ciudad estaba en el extremo sur de Castilla, separada de cualquier refuerzo por cientos de kilómetros de territorio hostil. Los reinos musulmanes del norte de África la consideraban una amenaza existencial a su capacidad de intervenir en la península. Y la política de la nobleza castellana, con sus intrigas y sus traiciones permanentes, convertiría a Tarifa en el escenario de la más inesperada de las amenazas, no el ataque del enemigo externo, sino la traición del enemigo de casa. El infante Don Juan era hermano del rey Sancho IV. Era también, en el intrincado laberinto de la política medieval castellana, uno de sus enemigos más activos. Había luchado contra Sancho en la guerra civil que llevó a este último al trono. Había buscado alianzas en todas partes, en Aragón, en Francia, en Portugal, para debilitar a su hermano real. Y cuando Sancho IV murió en 1295, dejando un heredero menor de edad,
El infante don Juan vio su oportunidad. Su plan requería aliados. Y los aliados que encontró estaban al otro lado del estrecho. Los meriníes de Marruecos, que llevaban décadas intentando recuperar su influencia en la península ibérica y que veían en Tarifa una espina clavada en su capacidad de cruzar el estrecho, eran aliados naturales para cualquiera que quisiera debilitar Castilla. El infante don Juan llegó a un acuerdo con ellos. Atacarían Tarifa juntos. El infante aportaría el conocimiento del terreno y la legitimidad nobiliaria. Los meriníes aportarían el grueso del ejército. El sitio comenzó en el otoño de 1294. Guzmán se encontró frente a un ejército que las crónicas calculan en miles de hombres. Cifras que la propaganda de la época magnificaría enormemente, pero que en cualquier caso superaban con creces a los defensores dentro de las murallas. No había esperanza de socorro inmediato. El rey era un niño. La regencia estaba en manos de su madre María de Molina, y el ejército castellano tardaba semanas en moverse siquiera hacia el sur. Guzmán mandó mensaje a la reina regente comunicando la situación. Luego cerró las puertas de Tarifa, subió a las murallas y se preparó para resistir. Las condiciones dentro de la ciudad sitiada eran las que siempre acompañan a los sitios medievales prolongados. Escasez de alimentos, agua racionada, el peso psicológico de no saber cuándo o si llegaría el socorro. Los defensores veían desde las murallas la superioridad numérica del ejército sitiador. Escuchaban el sonido de las máquinas de asalto siendo construidas en el campamento enemigo y debían mantener la guardia día y noche sin posibilidad de descanso verdadero. Guzmán recorría las murallas, distribuía raciones, mantenía la moral de hombres que en cualquier otro contexto habrían tenido toda la razón del mundo para rendirse. Era la defensa de lo imposible sostenida únicamente por la voluntad de un hombre que había decidido que Tarifa no caería mientras él viviera. Fue entonces cuando el infante don Juan sacó su carta más oscura. Durante el sitio, su hijo Pedro Alfonso de Guzmán, el hijo mayor de Alonso Pérez, que había estado en la corte castellana como era costumbre con los hijos de los grandes nobles, para recibir educación y establecer lazos con la familia real, había caído en sus manos. Cómo llegó el niño al campamento del infante es una cuestión que las fuentes no resuelven completamente. Algunas hablan de captura, otras de que fue entregado como rehén en algún momento anterior de las negociaciones políticas. Pero lo que importa no es cómo llegó allí, sino lo que el infante hizo con él. El infante don Juan hizo llevar al niño frente a las murallas de Tarifa. Las crónicas relatan que mandó un mensajero a Guzmán con la amenaza explícita: rinde la ciudad o el niño muere. La escena que siguió ha sido recreada, pintada, esculpida y narrada durante 7 siglos. Las versiones varían en los detalles, el número exacto de palabras que Guzmán pronunció, si gritó algo al infante, si lloró, pero en el elemento central todas coinciden. Guzmán lanzó su puñal por encima de la muralla. Las crónicas más elaboradas añaden palabras a ese gesto. La versión más célebre pone en boca de Guzmán una frase que ha resonado en la memoria española durante más de 7 siglos. Si no tenéis armas para ejecutar vuestra amenaza, aquí os doy la mía. Antes quiero honra sin hijo que hijo sin honra. La frase puede ser apócrifa. Puede ser una elaboración posterior de cronistas que necesitaban palabras para dar forma a un gesto demasiado extremo para ser comprendido en silencio. Pero la lógica que expresa honra sin hijo antes que hijo sin honra era perfectamente coherente con el código moral de la nobleza castellana del siglo XIII, un código en el que el honor no era un concepto abstracto, sino la sustancia misma de la identidad, la cosa que hacía que un hombre fuera lo que era. Pedro Alfonso de Guzmán fue degollado a la vista de su padre. En ese momento de horror, el momento en que Guzmán vio morir a su hijo desde lo alto de la muralla, ocurrió algo que ningún cronista explica completamente, pero que todas las crónicas registran. Guzmán no se derrumbó.
No pidió misericordia, no abrió las puertas, se volvió hacia sus hombres, bajó de la muralla y continuó dirigiendo la defensa de Tarifa. Los historiadores han debatido durante siglos qué pasó por la mente de ese hombre en ese momento. Ninguno tiene una respuesta satisfactoria, porque hay decisiones humanas que exceden la capacidad del análisis histórico para explicarla. Lo que sabemos es lo que hizo, y lo que hizo cambió todo lo que vino después. El sitio de Tarifa continuó semanas después de la muerte del niño. El ejército meriní y las fuerzas del infante Don Juan mantuvieron la presión sobre las murallas, pero la defensa de Guzmán se mantuvo firme. La ciudad resistía. Y entonces llegó el socorro. María de Molina, la reina regente, había movilizado lo que pudo. Un ejército castellano avanzó hacia el sur. Los sitiadores, amenazados ahora por una fuerza que se acercaba por tierra mientras la guarnición de Tarifa resistía dentro, tomaron la decisión de levantar el sitio. El infante Don Juan se retiró. Los meriníes cruzaron de vuelta al sur del estrecho. Tarifa había resistido. Guzmán había ganado. Las consecuencias de la victoria fueron inmediatas y duraderas. El rey niño Fernando IV, una vez llegado a la mayoría de edad, recompensó a Guzmán con una generosidad que refleja la importancia que la corona castellana atribuía a lo que había ocurrido en Tarifa: tierra, rentas y el señorío de Sanlúcar de Barrameda, que se convertiría en el centro de un dominio territorial que sus descendientes expandirían durante generaciones. El infante Don Juan, el hombre que había ordenado la muerte del niño, sobrevivió también a Tarifa y continuó su azarosa carrera política. Años después, extrañamente, llegaría a reconciliarse parcialmente con la corona castellana y volvería a servir al reino que había intentado debilitar. La Edad Media tenía esa capacidad para la reintegración de los traidores que hace imposible juzgar su política con criterios modernos. Guzmán y Don Juan siguieron sus caminos separados en el mismo reino, bajo el mismo rey, sin que las crónicas registren ningún encuentro entre ellos posterior a Tarifa. Si se vieron, si cruzaron palabras, si Guzmán miró alguna vez a los ojos al hombre que había degollado a su hijo, todo eso se ha perdido en el silencio de los siglos. Pero la recompensa más duradera no fue material, fue simbólica, fue el apodo. Guzmán el Bueno. Bueno no en el sentido de bondadoso. La acción de Tarifa difícilmente podría llamarse bondadosa en ningún sentido convencional de la palabra. Bueno en el sentido medieval, leal, íntegro, capaz de subordinar todo lo personal al deber. Un caballero que había dado lo más valioso que tenía, su hijo, su sangre, su futuro. Y no había vacilado. Pero aquí está la pregunta que la historia de Guzmán el Bueno inevitablemente plantea. La pregunta que ningún cronista medieval se hizo porque su respuesta parecía obvia en su tiempo, pero que el mundo moderno no puede evitar hacer. ¿Fue heroico lo que hizo Guzmán o fue monstruoso? ¿Es posible que ambas cosas sean verdad simultáneamente? Y si lo es, si el mismo acto puede ser a la vez el más alto ejemplo de honor y la más profunda traición a la naturaleza humana, ¿qué nos dice eso sobre los códigos morales que producen hombres capaces de hacerlo? La tensión entre el héroe y el monstruo es el corazón de la historia de Guzmán el Bueno, y es la razón por la que esa historia ha sobrevivido 7 siglos con una vitalidad que la mayoría de las historias medievales no tienen. Desde la perspectiva del código de honor medieval, el código que Guzmán había absorbido desde la infancia, que definía qué era un hombre, qué era un noble, qué era un caballero, lo que hizo en Tarifa era la respuesta correcta. Un alcaide que rindió su plaza bajo amenaza no era un padre que salvó a su hijo, era un traidor que abandonó su deber, deshonró a su señor y debilitó la posición estratégica de su reino. El código no dejaba espacio para la negociación entre el honor y el amor. Desde cualquier perspectiva moderna, desde la psicología, desde la ética contemporánea, desde el sentido común de cualquier padre del siglo XXI,
Lo que hizo Guzmán en Tarifa fue elegir una abstracción sobre una vida humana concreta. Eligió la ciudad sobre el niño, eligió el símbolo sobre la carne. Los historiadores que han estudiado el caso han llegado a conclusiones radicalmente diferentes. Algunos lo ven como el ejemplo más puro de la ética del honor medieval, funcionando exactamente como estaba diseñado para funcionar. Otros lo ven como la prueba más terrible del daño que los sistemas de honor absolutista hacen a los seres humanos reales. Otros señalan que la muerte del niño fue en última instancia responsabilidad del infante Don Juan, que fue Don Juan quien tomó al niño, quien hizo la amenaza, quien ejecutó la orden. Ninguna de estas perspectivas cancela a las otras. La historia de Guzmán el Bueno es lo suficientemente grande para contenerlas todas. Y sin embargo, y aquí está quizás la dimensión más extraordinaria de toda la historia, Guzmán el Bueno no rompió cuando murió su hijo. No se volvió loco. No pidió el perdón de Dios por lo que había hecho. No pasó el resto de su vida en la oscuridad del remordimiento que cualquier padre moderno imaginaría inevitable. Siguió siendo Guzmán el Bueno. Siguió sirviendo a la corona de Castilla. Siguió combatiendo. Siguió construyendo el linaje que sus descendientes convertirían en uno de los más poderosos de España. Y murió en combate, años después, con las armas en la mano, como había vivido. Hay algo en eso, en esa coherencia absolutamente aterradora entre el hombre y el código que lo definía, que es más difícil de comprender que cualquier acto de debilidad o cobardía. Alonso Pérez de Guzmán murió en 1309, 15 años después de Tarifa, en una batalla cerca de Gibraltar. Murió como había vivido, en el campo de batalla, al servicio de la corona castellana con la espada en la mano. Sus descendientes construyeron sobre el legado de Tarifa un linaje que se convertiría en uno de los más célebres de España. Los Guzmán, que adoptarían eventualmente el título de duques de Medina Sidonia, fueron durante siglos una de las familias más poderosas de la nobleza castellana y española. Y fue precisamente un descendiente suyo, Alonso Pérez de Guzmán, séptimo duque de Medina Sidonia, quien en 1588 comandó la Gran Armada Española que Felipe II envió contra Inglaterra, la expedición naval más ambiciosa del siglo XVI, que terminó en desastre frente a las costas inglesas e irlandesas. La historia tiene sus ironías. El linaje que nació del heroísmo absoluto de Tarifa llegó a su momento más famoso en el mayor fracaso naval de la historia española. Pero la memoria de Guzmán el Bueno sobrevivió al fracaso de la Armada, exactamente igual que sobrevivió a todo lo demás. Intacta, incómoda, imposible de reducir a una sola interpretación. En Tarifa, la ciudad que Guzmán defendió al precio de la vida de su hijo, hay una estatua. Muestra a Guzmán en el momento exacto, de pie en lo alto de la muralla, el brazo levantado, el puñal en la mano, a punto de lanzarlo hacia el campo enemigo. La estatua mira hacia el estrecho de Gibraltar, hacia África, hacia el horizonte desde el que vinieron los que pusieron a prueba su honor de la manera más extrema que puede imaginarse. Es una estatua hermosa y terrible al mismo tiempo, como la historia que conmemora. La ciudad que Guzmán defendió sigue siendo Tarifa. Sigue siendo el punto más meridional de Europa continental. Sigue teniendo el estrecho a la vista desde sus murallas, las mismas murallas, en parte restauradas, que Guzmán recorría en el otoño de 1294. Los turistas que llegan hoy a Tarifa vienen principalmente por el viento. Es uno de los mejores lugares del mundo para el windsurf y el kitesurf, y el estrecho que antaño era una frontera de guerra, es hoy una autopista de deportes acuáticos y ferries hacia Marruecos. Pero la estatua de Guzmán sigue allí. Y el puñal que lanzó sobre la muralla, o la leyenda de ese puñal, que en la historia es lo mismo, sigue siendo el corazón de todo lo que Tarifa recuerda de sí misma, como el hombre que la protagonizó.